La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Dentro del marco de actividades del programa editorial, llevamos a usted la presentación editorial de La peste negra al coronavirus, de Marco Antonio Mendoza Bustamante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Antonio Mendoza Bustamante. Me da mucho gusto tener contacto con ustedes a través de las redes sociales de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Quiero aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo que realiza el rector de la máxima casa de estudios del Estado, el maestro Adolfo Pontigo Loyola. De igual manera, la tarea del maestro Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de esta gran feria, que cada año ha ido ganando terreno a nivel nacional y ahora se ha consolidado como una de las mejores del país, y en esta ocasión innovando, haciendo estas presentaciones de libro a través del uso de la tecnología. Me siento muy honrado de esta invitación, en primer lugar porque el estado de Hidalgo es mi tierra, y en segundo porque las aulas de la universidad fueron el sitio donde me formé profesionalmente. En el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades cursé la licenciatura en Derecho, y por eso el día de hoy es un verdadero honor saludarlos y tener la oportunidad de presentarles mi nuevo libro, que surge a la luz gracias a Panorama Editorial. Se titula De la peste negra al coronavirus, las pandemias que la literatura nos cuenta. En tiempos tan complejos como los que vivimos, derivados de esta pandemia de proporciones mundiales, vale la pena encontrar en la cultura y en la lectura un refugio ante el impacto que el coronavirus ha generado en nuestra salud, en la economía y sobre todo en la manera en cómo entendemos el mundo. Hay cambios que han llegado para quedarse, como es el caso el uso de la tecnología en la educación, el teletrabajo o en conferencias y presentaciones de libro como esta, que cada día son más comunes a través de las redes sociales. Acerca del tema, desde luego, lo elegí porque las pandemias que la literatura nos cuenta, todos los días vemos en redes sociales que circula infinidad de información acerca del coronavirus. Mucha de ella es falsa y fatalista, desde falsos remedios, teorías de la conspiración, alguna otra que afirma que nada de esto es real, y me parece que es importante reflexionar que a lo largo de la historia de la humanidad, la especie humana se ha enfrentado en muchas ocasiones a pandemias como esta y siempre ha encontrado la manera de sobreponerse. Desde la antigüedad hay registros de estas pandemias, y algo que las caracteriza es que han transformado a las sociedades que las padecieron y han dejado marcada la huella en varias generaciones e incluso han cambiado el curso de la historia. Por ejemplo, la peste antonina, conocida como la plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la descubrió, que se trata de una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano allá por el año 170 y afectó alrededor del 10% de la población del imperio, que en aquel entonces era el más poderoso de la humanidad. Incluso el famoso emperador Marco Aurelio murió a causa de esta enfermedad. La peste negra, por ejemplo, una terrible enfermedad que allá por el siglo XIV se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico o bien incluso geológico, como producto de algunas erupciones volcánicas o temblores que liberaban gases y efluvios tóxicos. La transmisión, sin embargo, se produjo a través de barcos y personas que transportaban ratas y pulgas infectadas entre las mercancías o incluso en sus propios cuerpos. En aquella época había más o menos 80 millones de europeos y quedaron reducidos a tan solo 30 en 6 años aproximadamente. Y así podemos hacer un recuento en el que estarían la viruela, la gripe española a principios del siglo XX, la gripe asiática de los años 60, hasta pandemias modernas como el VIH-Sida, la influenza de hace algunos años, hace una década, y ahora este COVID-19, comúnmente llamado como coronavirus. Y cuando reflexionamos acerca de estas pandemias, la literatura tiene un papel fundamental
para encontrar respuestas a las preguntas generadas por un virus como el COVID-19. A lo largo de la historia de la literatura occidental, los textos sobre pandemias nos ofrecen una visión de cómo reacciona la humanidad a estos males. Justamente por eso elegí este tema, las pandemias que la literatura nos cuenta, para hacer un breve recorrido por algunas obras y la referencia que éstas hacen a pandemias que ha sufrido la humanidad. En el caso de este libro, contiene 14 capítulos, elegí 14 libros de la literatura universal. Por una sencilla razón, son libros que en distintos momentos de mi vida había leído, no me había dado cuenta que el hilo conductor de cada uno era justamente las pandemias que sufre la humanidad, y quise retratar su contenido. Algunos tienen referencias históricas, otros son producto de la ficción, pero nos muestra la manera en cómo la sociedad, como la especie humana actúa ante un mal como el que estamos pasando. Y este ensayo busca hacer conciencia en los lectores de que, como siempre ha pasado a lo largo de la historia, esta pandemia también pasará. Tenemos las herramientas para poder salir adelante, tenemos las herramientas para sacar lo mejor de nosotros como especie humana, porque sin duda una pandemia puede sacar lo peor de toda sociedad. Y se trata que al final de este momento, de esta contingencia sanitaria, no volvamos a ser los mismos. Seamos mejores personas, mejores seres humanos, más empáticos, que modifiquemos la manera en cómo nos relacionamos, no solamente con el resto de la humanidad, sino también con la naturaleza, que está haciéndonos un llamado acerca del daño que le hemos realizado tan profundo. Es importante valorar lo importante en la vida, que no es lo material, sino nuestra familia, nuestros seres queridos, el amor, la unidad, la tolerancia y todo aquello que nos distingue como sociedad. No es un discurso romántico, realmente son valores que la humanidad debe rescatar, y justamente en este libro, de la peste negra al coronavirus, las pandemias que los libros nos cuentan, hemos tratado de retratar la situación que vive la humanidad vista a la luz de la literatura, de la historia y de otras pandemias que hemos sufrido. Y en el primer capítulo podemos encontrar a la Ilíada, escrita por Homero allá por el año 762 a.C. Este capítulo narra que después de 9 años de guerra entre aqueos y troyanos, una peste se desata sobre el campamento aqueo. El adivino Calcante, consultado sobre ello, vaticina que la peste no cesará hasta que Criseida, esclava de Agamenón, sea devuelta a su padre. Todos tenemos presentes en nuestra cultura este texto, que además ha sido llevado a la pantalla grande. Recordamos seguramente cuando el príncipe troyano Héctor encabeza un ataque contra la flota griega, y esta flota que está varada en la playa, y los griegos, dirigidos incompetentemente por Agamenón, están a punto de ser destruidos por completo. Aquiles se niega a volver a la lucha, pero envía a su mejor amigo Patroclo a luchar en su lugar. Héctor mata a Patroclo, y Aquiles, atormentado por la rabia y la pena, se lanza a buscar a Héctor para matarlo. Héctor, aunque es sabedor que no puede vencer a Aquiles, decide luchar contra él de todas formas y resulta muerto. Aquiles entonces arrastra el cuerpo de Héctor y lo va llevando, arrastrado, como ya lo dije, por su carro en torno a la ciudad. Todos estos acontecimientos ocurren en el lapso de 2 días de lucha, separados por 2 días de tregua, y ocupan los primeros 22 libros de la Ilíada. En estos días, en estos sucesos, ocurre la famosa historia del caballo de Troya. Este episodio no se cuenta en la Ilíada, pero sí se narra retrospectivamente en la Odisea. Esta épica latina que podrán encontrar en De la peste negra al coronavirus nos muestra cómo tanto la guerra como una pandemia pueden dejar huellas imborrables en una sociedad, a tal grado que miles de años después seguimos recordando estos episodios que la historia nos ha demostrado que tienen visos de realidad y que seguramente nos hablan de un momento fundacional de la cultura griega, que además nos ha influenciado tremendamente. Después podemos encontrar también el Decamerón, una obra extraordinaria escrita por Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Boccaccio es uno de los padres de la literatura italiana, junto con Dante y Petrarca. Fue una obra
escandalosa y revolucionaria para su tiempo. Ya pasaron 600 años de su publicación y estoy seguro que sigue causando asombro para quien la lee. Debemos considerar que fue escrita en la recta final de la Edad Media, fue la primera obra en prosa y es precursora de la novela moderna. En aquella época la literatura se encontraba en la religión, en las aventuras de caballeros, en algunos actos heroicos. Sin embargo, este libro se enfoca en cosas más profanas como la riqueza, el sexo, el engaño, en fin, temas revolucionarios para su tiempo. Esta obra, compuesta por 100 cuentos, algunos de ellos novelas cortas, comienza con una descripción de la peste bubónica, la epidemia de peste negra que golpeó a Florencia allá por 1348, lo que dio motivo a que un grupo de 10 personas, 7 mujeres y 3 hombres, que huyen de la plaga, se refugien en una villa a las afueras de Florencia. Durante 10 días, cada joven cuenta una historia, por eso el Decamerón está compuesto por 100 relatos. Me llama la atención que hay mujeres a nivel protagónico en esta historia, a diferencia de las obras de la época, y es extraordinariamente realista porque describe vivencias del autor en esta época tan compleja para Florencia. El autor presencia la peste negra en Florencia y justamente es lo que trata de narrar en su libro. En este libro vamos a encontrar también referencias, por ejemplo, a La peste, escrita por Albert Camus en 1947. Este ensayista y novelista, que además era filósofo y periodista, era de origen francés, sin embargo, nació en Argelia, y esta novela está inspirada en la epidemia de cólera que sufrió la ciudad de Orán en Argelia durante 1849, tras la colonia francesa. No obstante, está ambientada en el siglo XX. Recordemos que Camus fue parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y ganó el Premio Nobel de Literatura porque su obra analizaba los problemas que se planteaba la humanidad en aquel tiempo. Cuenta la historia de unos médicos que entienden el valor de la solidaridad mientras que Orán es azotada por 10 plagas. Los personajes del libro van desde médicos a turistas o fugitivos, contribuyen a mostrar los efectos que una plaga puede tener en una determinada población. Para entender esta obra debemos considerar que Camus crece influenciado por Schopenhauer y Nietzsche sobre el existencialismo alemán, aunque él mismo se decía alejado de él. Este personaje y esta obra es extraordinaria porque nos habla de la solidaridad y sobre todo nos permite reflexionar acerca del valor que tienen los médicos en la actualidad, que tristemente son denostados, son lastimados, a veces heridos incluso físicamente por los ciudadanos, que no entendemos, que no arriesgan su vida de manera deliberada o irresponsable, sino todo lo contrario. Se trata de un apostolado en el que dan y exponen su vida por la sociedad. Vamos ahora con otro capítulo del extraordinario Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, escrito en 1985. ¿Qué podemos decir del gran Gabo? Escritor, periodista, el entrañable Gabo, ganador también del Premio Nobel de Literatura, exponente del realismo mágico, y si bien su obra más conocida es 100 años de soledad, tiene textos verdaderamente extraordinarios. Colombia se vio sacudida a lo largo del siglo XIX por el cólera, que compartieron espacio con guerras civiles. El doctor Urbino lucha contra el brote de cólera. La obra se desarrolla en un escenario en el que chocan las historias de amor entre Florentino Ariza, Fermina Daza y Juvenal Urbino, historias de amor inspiradas en la vida de los padres del gran Gabriel García Márquez. Es un libro que nos muestra el valor del amor, una pareja que es separada y 50 años después surge nuevamente esta relación y se van a navegar juntos para toda la vida, mientras en la otra orilla del mar este brote de cólera sigue azotando a la población, causando muerte y desolación. Otro de los textos que hago referencia en este libro es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, escrito en el 95, otro grande de las letras, escritor, novelista, poeta, también periodista de origen portugués,
Premio Nobel de Literatura 1998, autor de Todos los nombres y el Evangelio según Jesucristo. Poco a poco los habitantes de una sociedad se van quedando ciegos sin que se sepan las causas. Cuando se dan cuenta, el gobierno decide encerrarlos en una especie de campo de concentración, que era un hospital, y esta obra es considerada de muchas formas una crítica a la sociedad moderna. Toda la infraestructura, todos los pilares de la sociedad, como el gobierno y el orden social, se viene abajo cuando algo sale mal y se instala la crisis como una pandemia. Acerca de su obra, el propio Saramago comentaba que se trataba de una novela que criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida, que se trata de una novela psicológica cuyos personajes están enmarcados por el egoísmo en su lucha por sobrevivir, y de esta manera la ceguera va más allá que lo físico, sino a un plano social donde no se hace presente la solidaridad y la conciencia sobre el otro y el bien común, es decir, gente que viendo no quiere ver. Otro de los capítulos es acerca de La montaña mágica de Thomas Mann, escrita en 1924, un autor alemán que es uno de los escritores más importantes de su generación. Sus textos eran muy críticos hacia la sociedad europea, particularmente hacia la sociedad alemana, y sus libros están llenos de referencias a la Biblia y a diversos filósofos y pensadores. También fue ganador del Premio Nobel de Literatura allá por 1929 por este texto que se convirtió en un clásico de la literatura alemana del siglo XX. Mann comienza a escribir esta novela a raíz de una visita que hace a su esposa, que estaba internada en un sanatorio. Inicialmente sería una novela corta, pero el proyecto se amplió hasta convertirse en un referente de la literatura. La obra narra la estancia de Hans Castorp en un sanatorio de los Alpes suizos al que había llegado como visitante. Mann narra un contexto en el que en Alemania la población sufría tuberculosis y alcanzaba más o menos 80,000 personas, más de la mitad de los cuales estaban condenados a una muerte inminente. Es una novela filosófica, una novela de aprendizaje que introduce reflexiones sobre los temas más variados de la época, tanto a cargo del narrador como de los personajes. En esta novela, un visitante que llega a ver a un enfermo permanece durante varios días, luego semanas, luego meses, luego años en un sanatorio y se da cuenta cómo hay un mundo que se está creando que es completamente independiente, aquel que está abajo donde la gente está sana. Vamos ahora con uno de mis favoritos, El último hombre de Mary Shelley, escrito en 1826. Mary es una autora londinense, ensayista y dramaturga que nació a la inmortalidad por esta novela gótica que estoy seguro todos conocen perfectamente, Frankenstein, considerada la primera novela de ficción de la historia. El artífice de Frankenstein y de la ciencia ficción cuenta cómo en un ambiente futurista surge una plaga, una peste que arrasa a la humanidad, que se origina en Asia y que avanza implacablemente hacia Occidente. Durante 7 años golpea a la humanidad hasta ponerla al borde de la extinción. La sociedad y sus instituciones se desintegran y las formas de vida y los valores y todo lo que conocemos, todo lo que se daba por sentado, desaparece. El último hombre está ambientado por ahí del año 2073 y justamente queda solamente una persona, un solo hombre, que es quien decide si debe quitarse o no la vida. Finalmente decide no hacerlo y empieza a ir de manera errante por distintas ciudades visitando bibliotecas abandonadas hasta que decide embarcarse en alta mar y de esta manera se convierte en el último sobreviviente y se asume a sí mismo como un náufrago en el mar, pero también un náufrago de la vida. Es una novela con un alto contenido filosófico. Otro de los capítulos es La peste escarlata de Jack London, uno de mis escritores favoritos. La escribió en 1912, periodista norteamericano, autor de Colmillo Blanco y El llamado de lo salvaje, entre otras novelas y cuentos. En este libro, la peste vuelve a golpear al mundo, recorre el planeta a una velocidad inesperada, no hay para ella antídoto conocido, los supervivientes van formando pequeñas comunidades, mientras a su alrededor
Una vegetación asilvestrada ahoga las zonas que antes eran cultivadas, las zonas urbanas. Los animales domésticos, como pasa en la actualidad, con garras y dientes tratan de asegurarse un lugar en este nuevo orden, y esta obra, escrita en 1970, nos ilustra justamente cómo debemos generar un nuevo diálogo con la naturaleza. Y así, de esta manera, podemos encontrar otros libros que hacen referencia a pandemias, como El diario del año de la peste, de Daniel Defoe, La máscara de la muerte roja, un cuento corto de Edgar Allan Poe, La montaña mágica, que ya hice referencia a ella, de Thomas Mann, La tierra permanece, de George R. Stewart, Némesis, de Philip Roth, El húsar en el tejado, de Jean Giono, Ensayo sobre la ceguera, de Saramago, y una que me gusta mucho, Soy leyenda, de Richard Matheson, que seguramente ustedes vieron la película. En esta película es una suerte de pandemia que infecta a toda la humanidad, todos se convierten en zombies en la película. Sin embargo, en el libro son una especie de vampiros, solo sobrevive una persona, y así como en un mundo de seres humanos normales, un vampiro que los aniquila es un monstruo, en una sociedad de vampiros, un ser humano normal se convierte en un monstruo y se da cuenta, se enfrenta a sí mismo, se da cuenta cómo el orden mundial ha cambiado y la especie predominante ahora son unos vampiros que han logrado convertirse en reflexivos, en inteligentes, pero a diferencia de la sociedad normal, ellos tienen superfuerza que les permite dominar la Tierra. En fin, este nuevo libro, De la peste negra al coronavirus, que hoy presento con mucho gusto en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espero que sea de su agrado. Lo hemos escrito con mucho gusto para mostrarnos cómo la historia es cíclica. Tarde o temprano esto pasará. La diferencia es cómo sobrevivamos a ello y cómo al final podamos ser mejores seres humanos y mejores personas. Muchas gracias. Gracias nuevamente a los organizadores de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Como siempre, es un placer saludarlos. Su amigo Marco Antonio Mendoza Bustamante. Nos leemos pronto.